Nacional Cuenca del Plata, empresa controlada por la belga Katoen-Natie, comenzó las obras de ampliación de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. La obra, que demandará una inversión de 600 millones de dólares y que recibe diversos cuestionamientos, comenzó con el retiro de lodos en el Río de la Plata. El anuncio de TCP se produce horas después de la imputación contra el ex gerente general de Vertical Skies, Marcelo Acuña, por el presunto espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, quienes presentaron la denuncia penal por el acuerdo entre la empresa belga y el gobierno. Acuña pretendía obtener la información para embretar a ambos legisladores y que retiraran esa denuncia. Por esto el senador Carrera dijo estar convencido que quien pidió la información fue la empresa Katoen-Natie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 15 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con probables precipitaciones hacia la noche y vientos soplando del sureste al este entre 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora y una máxima que va a alcanzar los 16 grados. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Reyes, entre Suárez y Ataona, hasta las 4 de la tarde hay trabajo de podas. Lorenzo Justiniano Pérez entre Achiras y Francisco Joaquín Muñoz. Hay llenado de hormigón hasta las 13:30 horas. Hasta ahora, hasta hace un ratito hubo, hay que tener cuidado igual porque hay obras ahí. Y en Charrúa, entre Gaboto y Yaro, hasta las 6 de la tarde hay llenado de hormigón. Vemos otros títulos que se están desarrollando a esta hora. El director del Hospital de Clínicas Álvaro Villar dijo que el Centro de Salud Universitario está ante un momento histórico por la inminente votación en el Parlamento de los fondos para su reestructura edilicia. La Unión de Vendedores de Carne y la Asociación de Importadores alertaron por la falta de algunos cortes de pollo en el mercado y aumento de su precio, en particular de la Suprema. ANCAP tiene un estudio jurídico que la habilita a promover la contratación de un socio privado para asociar al sector Portland, según afirmó el director del ente, Richard Charamelo. Además, no se descarta una suba en el precio de los combustibles. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura a la presidencia en las elecciones del año 2025 en medio de duros enfrentamientos con el actual presidente Luis Arce y varios sectores de su gobierno. En la portada, la empresa belga Katoen-Natie comenzó las obras de ampliación del área destinada a los contenedores, estos en el puerto de Montevideo. La primera etapa de los trabajos consiste en retirar lodos y rocas del espacio acuático del puerto, para lo cual será necesario colocar explosivos para triturar las piedras más duras del fondo. Las obras, que implicarán 600 millones de dólares, incluyen la construcción de una segunda playa de 22 hectáreas y un segundo muelle de 700 metros y una profundidad de 14 metros, con capacidad para atraque simultáneo de 2 buques. Según el gerente de Katoen-Natie, Fernando Correa, las obras demandarán 2 años y una vez culminadas permitirán maniobras de 4 barcos y de mayor calado que los actuales al mismo tiempo. Contento porque, después de todo un proceso de casi 2 años, de muchos estudios, planificación, se obtuvieron todos los permisos necesarios y, contento que empezamos con la primera fase. El proyecto se vincula con el compromiso asumido por Katoen-Natie cuando el gobierno le extendió hasta 2081 la concesión portuaria, pero en su momento fue rechazado por la Intendencia, que cuestiona el impacto ambiental y visual para la ciudad. La extensión de la concesión es objeto también de una investigación penal en Fiscalía, tras la denuncia presentada por los senadores del Frente Amplio Mario Vergara y Charles Carrera, quienes cuestionaron la legalidad de extender la concesión a TCP. La justicia fijó para el próximo 6 de octubre la audiencia de formalización de las investigaciones contra el ex gerente general de Vertical Skies, Marcelo Acuña, por el intento de espionaje contra los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. La fiscal Sabrina Flores decidió imputar a Acuña, un militar retirado, por un delito de cohecho calificado. Acuña actuó instigando a una persona que ejercía funciones públicas a la realización de actos de naturaleza criminal. Por ello, su actuación o grado de participación se imputa como coautor de instigación, apuntó Flores. La imputación del exgerente general de Vertical Skies abre una nueva etapa de investigación sobre presuntos ilícitos vinculados al ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. Según la investigación, en marzo de 2020,
2022, Acuña se contactó con Astesiano para pedirle información sobre ambos legisladores para poder atarlos y que retiraran la denuncia por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Catornatí. De acuerdo a la información relevada del celular de Astesiano, ambos dialogaron e hicieron referencia al pedido de información sobre los dos senadores, por lo menos en 14 oportunidades en un lapso de 25 días. Esto incluyó un ofrecimiento de dinero de Acuña al ex custodia presidencial por la información. En este punto, los senadores Carrera y Vergara reclamaron investigar quién fue el mandante del espionaje en su contra. En entrevista con el semanario Brecha, Carrera dijo estar convencido que el contratante de Vertical Sky fue un actor privado. Quien contrató esto es un privado y el privado que tenía interés en todo esto es Catornatí, dijo Carrera. El director nacionalista en ANCAP, hablamos de Richard Charamelo, afirmó en la primera edición de MD Noticias que tras la frustrada licitación para la Asociación del Sector Portland, el ente petrolero cuenta con un informe jurídico que lo habilita a recorrer el camino de la contratación directa con inversores privados. Hemos pedido los informes jurídicos al respecto y el TOCAF, creo que en el artículo 114 creo que es, nos habilitaría a ir por el camino de la contratación directa siempre y cuando se respete el pliego de licitación que fue presentado, es decir, que no haya una contratación directa por fuera de los parámetros presentados en el pliego de licitación. Así que es una posibilidad, pero todavía desde ANCAP el directorio no ha tomado una resolución al respecto. Obviamente que hay conversaciones al más alto nivel para saber cómo sigue esto para adelante. En otro orden, Charamelo afirmó que basado en la coyuntura internacional no se descarta una nueva suba en el precio de los combustibles para el mes de octubre. Hoy el mercado global no está en una tendencia a la baja, sino está en una tendencia bastante estable, pero a veces con picos que son fluctuantes, pero que son a la suba. Así que somos dependientes y no es de descartar que pueda haber una suba. No lo sabemos hoy, nosotros todavía no tenemos no tenemos los números que le vamos a pasar al Ejecutivo y después la URSEA va a hacer con esos números, pasará el informe al Ejecutivo. Y bueno, pero no es de descartar. Según un informe de la consultora CPA Ferrer, los créditos en unidades reajustables del Banco Hipotecario no fueron más onerosos que los créditos en unidades indexadas. El informe fue elaborado a pedido del Banco Hipotecario en el marco del debate por la reestructuración de los créditos de los deudores en unidades reajustables, según informó el diario El País. El documento establece que las tasas de los préstamos hipotecarios en unidades indexadas han sido más altas que las de los préstamos en UR. En este sentido, los datos relevados por CPA indican que desde la creación de la unidad indexada en junio del año 2002 hasta junio de este año, se observa efectivamente un mayor aumento de la UR en comparación con la UI. Esto se vincula a que las unidades indexadas evolucionan según la inflación y las unidades reajustables en relación a los salarios. Sin embargo, el hecho de que el crecimiento de la UR haya sido superior al de la UI en algunos ciclos económicos no implica necesariamente que los préstamos en unidades reajustables hayan perjudicado a los deudores. Hay otras variables que inciden en el costo efectivo que asume un deudor cuando se compara un crédito en UR con un crédito en UI, añadió el informe. Ante esto, la consultora realizó una simulación para comparar créditos a 22 años con un análisis de las tasas y de los incrementos de la UR y la UI en ese periodo. Este estudio permite concluir que en términos generales el costo de un crédito en unidades reajustables fue en promedio en un 15% menor que la alternativa de la unidad indexada, salvo excepciones puntuales en las décadas del 80 y el 90. En algunos casos el beneficio del crédito en UR fue de 20% y solo en 2 casos fue más oneroso que el préstamo en UI. Nos vamos al Parlamento, allí hay un encuentro muy importante a nivel internacional también que está pensando el futuro. De esto nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, desde hoy hasta el miércoles Montevideo es la sede de la segunda Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro de Parlamentos. En ella se buscará acordar una declaración que incluya aspectos regulatorios de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que refiere a derechos humanos y a democracia. Esto sin buscar frenar, digamos, el desarrollo de la innovación justamente de la tecnología. En ese sentido, hay más de 300 parlamentarios de diferentes países presentes para esta cumbre, además de expertos, desarrolladores de inteligencia artificial y también representantes de la sociedad civil. De llegarse a un acuerdo, a una declaración, será presentada en 2024 ante una cumbre de Naciones Unidas. Y para hablar de esto estamos con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que a nivel de la Comisión Bicameral de Futuro, bueno, ha trabajado intensamente en esta cumbre, diputado. Primera consulta.
En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, como toda nueva tecnología tiene sus pros y sus contras, lo que más preocupa es digamos, cómo puede incidir en el desarrollo de la democracia y de los sistemas electorales. Sí, porque el motor, nos vamos dando cuenta de a poquito, pero creo que cada vez más, el motor del mundo de hoy es las nuevas tecnologías y en especial la que lidera es la inteligencia artificial, que está cambiando absolutamente todo, está transformando todos los ámbitos de la vida, la salud, el trabajo, la economía, incluso las propias conductas personales, ¿no? Cuando amanecemos que pasamos la semana anterior 8 o 9 horas con el celular y otras tantas en la computadora, vemos que cada vez más tenemos actividad en el mundo digital. Y el sistema de inteligencia artificial en ese mundo digital funciona maravilloso. ¿Por qué? Porque crea, razona, procesa, piensa, planifica, es decir, todo lo que en lo digital es mucho más rápido. Por eso el mundo y los parlamentos tienen la obligación, la urgencia de, bueno, en este mundo que es cada vez más creciente, que no está regulado, porque la regulación se hizo pensando para el mundo físico, bueno, tenemos que también de alguna manera, como bien tú decías, cuidando de no frenar la innovación, que por supuesto esto es una herramienta poderosísima y maravillosa, pero sí poner ciertos marcos porque la propia ley europea y los propios creadores, los líderes del sistema de inteligencia artificial hoy están reconociendo que hay riesgos muy importantes, riesgos para los derechos humanos personales, la privacidad. Imagínate que todos tus datos ya están siendo trabajados por esos sistemas, por lo tanto saben más que tú, te pueden manipular, te pueden extorsionar, pueden hacer tu voz sin que los demás se den cuenta que no sos tú, es decir, casi que se puede hacer cualquier cosa. Se dice no tiene límites, bueno, hay que ponerle límites legales porque de lo contrario pone en riesgo hasta la propia supervivencia de la especie. No lo digo en sentido catastrofista ni apocalíptico, pero si los propios líderes tecnológicos van a los congresos a decir, por favor regulen, porque estos sistemas están generando resultados que nosotros mismos no los habíamos previsto, no los hemos programado, bueno, creo que es una tarea ineludible que los parlamentos del mundo están de alguna manera abordando, y esta cumbre viene espectacularmente bien porque ya estaba prevista, pero este tema indudablemente como que explotó en el buen sentido a partir del ChatGPT, que puso a la opinión pública todo lo que se puede hacer y se accede hoy a fórmulas a todo nivel, incluso con riesgo biológico, por decirlo malo. Lo bueno es todo tipo de procesos, programas que uno puede tomar de ahí para hacer otros. Lo que lleva a que todos los parlamentos, hoy, como tú decías, más de 300 parlamentarios de todos los rincones del mundo van a estar acá en Montevideo, que para muchos es muy lejos, para abordar bases de regulación a nivel internacional, porque la regulación de estos sistemas, si no lo haces en forma armónica, no lo vas a poder controlar. Digamos, para poder controlarla y aplicarla necesitamos bases, como hay en otros tratados, por ejemplo, lo que puede ser ley de protección de datos personales. Buscamos armonizar para después poder controlar. Así que es un desafío espectacular, más allá de que cuando uno ve el palacio este maravilloso que va a estar colmado con más de 400 expertos y parlamentarios, pero además abordando un tema de actualidad, vigencia internacional, y va a ser de alguna manera muchos medios que ya están acá en Montevideo para cubrir este evento. Creo que es una preciosa oportunidad para el Uruguay y también para el Parlamento uruguayo para, bueno, ser un hito parlamentario a nivel mundial en un tema tan, pero tan importante. Diputado, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muy bien. Rosina, como decíamos, comienza hoy esta cumbre mundial de comisiones de futuro, el tema de la inteligencia artificial como central. Dada la relevancia justamente de la cumbre, comienza hoy a las 19 con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Muchas gracias, Eduardo. Y ya recibimos a nuestro periodista Luca Veloz. Pasan cosas importantes en el barrio Bajo Valencia, en Casabó. Se inaugura en un ratito nada más una nueva terminal de ómnibus. Eso sí que es querido por vecinas y vecinos de la zona. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como decía la canción aquella, en el oeste está el agite, y si será porque aquí en Burdeos, al final, pasando Casabó, en el Bajo Valencia, se está inaugurando una terminal
en minutos nada más a partir de las 15 horas, un trabajo que vienen realizando los vecinos desde hace tiempo. Hace unos 18 meses recorríamos parte de este barrio cuando se canalizó la cañada, esta estructura de aquí, y la Comisión Estrella del Cerro está trabajando en eso, Darío, y ahora se concreta esta terminal. Sí, por suerte se nos dio. Llegamos al punto final de dar la inauguración y bueno, un barrio festejando el progreso, porque sinceramente es contribuir a la dignidad de nuestro barrio y acá estamos, esperando que sea la hora. Es parte de un proyecto más ambicioso que los vecinos han presentado, que presentaron a la Junta, de renovar toda esta zona. ¿Cómo es esta zona que era conocida como el Tambo? Exactamente, nosotros allá por el 2021, al principio del 2021, presentamos un proyecto medioambiental en el cual defendíamos nuestro barrio. En realidad somos esta cañada llamada Bélgica y el Tala, que son tres cañadas que se juntan. Lo único que venía haciendo con el correr de los años fue arrimar basura. Nosotros contamos con una represa, en cual en esa represa contamos con una cantidad de aves importante, cual 3 de ellas son con peligro en extinción. Y bueno, en base a ese proyecto medioambiental, defendemos nuestro espacio y bueno, y logramos que se preste atención y lograr este tipo de cosas que nos dignifica. Acá estamos en un parquecito para niños, también una huerta comunitaria, una sala de juegos, un lugar de juego para los niños y la terminal que va a recibir a los ómnibus 185, 17, contame cómo es. Correcto, la terminal va a recibir a los ómnibus 185, 17 y 306. Y la L26, ¿no? Perdón. Y el L26 que en un principio, pero estamos ahí en ver a ver cuál va a ser la demanda de los vecinos con respecto a esa línea. ¿Qué va a significar para los casi 5.000 vecinos de la zona? Más o menos, sí, es un bajo, contamos con más o menos 5.000 familias y significa mucho. Es una lucha que se viene dando hace muchos años, décadas te puedo llegar a decir, y bueno, que hoy se dé, le da mucho placer, sobre todo a los vecinos, poder contar con esta terminal, que acá vecinos caminamos más de 5 o 6 cuadras para llegar a los ómnibus y bueno, ha pasado de todo con el correr de estos tiempos y la verdad que hoy mucha alegría de los vecinos. También va a haber una remodelación de la cañada, van a hacer un pasaje peatonal. ¿Cómo es esto, construir nuevas canchas? Sí, bueno, eso se embarca a través del proyecto medioambiental que la Comisión presentó. A partir de ahí se dieron un montón de sucesos en el cual trabajamos junto con Cuencas y Aguas, con Jimena Bento y Fernando Traversa, que fueron los compañeros que se arrimaron en un principio cuando los citamos para defender nuestra represa. Y a partir de ahí sucedieron un montón de cosas, hubieron unas plantaciones de árboles, más de 60 árboles en el barrio, sobre la cañada, se plantaron margarita, romero, embelleciendo el borde de la cañada y justamente en pos de ese proyecto medioambiental logramos que la Intendencia nos reubique con un parque lineal en el cual se va a hacer toda una caminería sobre la cañada para mostrar y que sea un espacio donde los vecinos puedan disfrutar y a su vez nos van a hacer la plaza nueva y una cancha de Babi en el cual nosotros llevamos adelante una escuelita social y deportiva llamada Estrella del Cerro, como el nombre de la comisión, en el cual aprovechamos los fines de semana para tener a nuestros gurises ahí entretenidos con la pelota. Muchas gracias, Darío. Una cancha que además tendrá gradas y todo, va a estar esto de lujo aquí, 185, 17, 306 y el L26 posiblemente desembarquen aquí a partir de las 3 de la tarde, entonces todos estos vecinos están celebrando que esto se da conjuntamente con las obras de iluminación que se vienen dando y caminería aquí en este barrio de Bajo Valencia. Gracias, Luca. Compartimos la alegría con esas vecinas y vecinos. Otros temas. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo que el Centro de Salud Universitario está ante un momento histórico por la inminente votación en el Parlamento de los fondos para su reestructura edilicia. Villar aseguró al comienzo de la semana académica 2023, que comenzó hoy, que la mudanza del bloque quirúrgico al primer piso requiere de una inversión de $5 millones y sería lo primero en hacerse una vez se reciban los fondos. Estamos en un momento que puede ser histórico para el hospital. Justo este año que se cumplen 70 años de que está funcionando el Clínicas, existe una posibilidad real de iniciar las obras para un nuevo hospital. Si en el día de mañana se votaran esos fondos, podríamos comenzar esas obras y lo primero sería la mudanza del bloque quirúrgico, es decir, nosotros mudaríamos todo el bloque quirúrgico con 10 salas y el centro de esterilización
climatización desde el piso 17, 18 donde está, al primer piso del hospital, ¿no? El hospital está con programas de cirugía muy importantes, como la cirugía robótica, como el trasplante renal, como la cirugía de mama, la cirugía de próstata en todas sus formas. Más un programa clave del Hospital de Clínicas, que es la cirugía cardíaca. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, dijo que en la institución se está muy lejos de la relación horas docente-estudiante de 2014 y que la situación es crítica. Cuantitativamente todavía estamos en una situación crítica, ¿verdad? Estamos muy lejos de la relación horas docente-estudiante que teníamos en el 2014. A partir de ese momento comenzó un cierto proceso de deterioro que se aceleró en el 2018. Esperemos también que a nivel del Senado esto pueda ser tenido en cuenta. Habrá que esperar las próximas horas para ver finalmente cuáles son los proyectos de reasignación de recursos que se votan a nivel de la Cámara de Senadores. Desde la aprobación de la ley de urgente consideración, la revalidación de títulos está en el ámbito del MEC. La UDELAR, en tanto, sigue emitiendo títulos de reválida para migrantes que lo solicitaron antes que entrara en vigencia esa ley. En este punto, Arim lamentó la falta de diálogo con el MEC por este tema. Nos resta decir que es una pena que no se haya planteado la posibilidad de hacerla con la Universidad de la República cuando tenemos ámbitos de coordinación específicos al respecto, pero la recertificación es un proceso distinto. La certificación presupone un proceso a nivel mundial, un proceso obligatorio cuando sucede y con ciertos marcos regulatorios, ¿verdad? Acá lo que hay son posgrados al respecto que no tiene otro peso que eso. No estamos en condiciones de asegurar cuál sería el costo asociado a un proceso de eso. Sí entendemos que sería razonable que en el ámbito de lo público hubiera mayor coordinación desde el punto de vista que si hubiera una voluntad de avanzar en ciertos tipos de posgrados, se coordinaría primero en el ámbito de lo público. La Unión de Vendedores de Carne y la Asociación de Importadores alertaron por la falta de algunos cortes de pollo en el mercado y el aumento de su precio tras la limitación de importaciones por parte del gobierno. Según Jorge López, que es el presidente de la Asociación de Importadores, el efecto más notorio se produce en la Suprema, que desde noviembre ha duplicado su precio. La preocupación que tienen ellos por la baja de la venta de carne aviar. Este año los números que estuvimos analizando que dio el INAC, la única proteína que estaría bajando el consumo es la carne de pollo. Estamos convencidos que no hay que liberarlo, como está el cerdo y la carne vacuna, porque hay que proteger la industria, pero estamos convencidísimos de que la cuota fue insuficiente y los números lo están más que avalando de lo que valía en noviembre del año pasado cuando se trancaron las importaciones a pedido de Cupra, una Suprema, y lo que vale hoy una Suprema. La Unión de Vendedores de Carne extraña ese producto, que los clientes se lo reclaman, porque evidentemente había un público que pudo acceder a una Suprema que hoy por hoy es inviable. Y ya se había acostumbrado el público a ese producto, el carnicero a trabajarla. No es que estemos hablando de algo que puede llegar a pasar, pasó. Y bueno, la gente extraña no poder acceder a ese corte. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 15 grados hasta ahora aquí en Montevideo. En Uruguay hay 2.200 personas con síndrome de Down, según el segundo relevamiento realizado por la Asociación Down del Uruguay. Además de las experiencias personales, tener datos sobre la situación del colectivo es la puerta de entrada para acciones y políticas concretas con el fin de revertir situaciones de derechos vulnerados, en especial en el ámbito de la educación. La ley de notificación humanizada y las charlas de sensibilización al personal de neonatología que realizan desde la asociación son aspectos importantes para cuando las familias se enteran que su hijo tiene síndrome de Down, ya que el diagnóstico prenatal es muy bajo. Un 67% de las familias se enteran luego del parto por parte del equipo de salud que les da la noticia. Este tema es algo en que la asociación viene trabajando desde hace mucho tiempo, porque sabemos que muchas veces la forma en que se comunica esta noticia no es una forma que le dé la bienvenida a estos bebés.
El porcentaje de personas con síndrome de Down en familias monoparentales femeninas es 3 veces mayor que en la población general, por lo que requieren políticas públicas focalizadas. Además, hay más niños con síndrome de Down que concurren a escuelas comunes, pero sin propuestas y condiciones adecuadas. Solo el 8% culmina la educación media básica, lo que consideran una situación alarmante. Los datos también son negativos en materia laboral. Entre los mayores de 18, solamente el 19% trabajó alguna vez o está trabajando. Eso significa que más del 80% nunca trabajó. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y vienen aumentando su incidencia en las mujeres y personas menores a 70 años. En el marco de la Semana del Corazón, el profesor adjunto de Cardiología de la Universidad de la República, Diego Freire, destacó la importancia de vigilar los factores de riesgo. Esos factores de riesgo, básicamente los clásicos factores de riesgo, son los que deberíamos conocer todos, como es el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, el aumento del colesterol en la sangre, la diabetes y el tabaquismo. Son todos esos los factores más importantes y todos esos suman para que se produzca la aterosclerosis, es decir, el depósito de colesterol en las arterias que van obstruyendo y van generando problemas a distintos niveles, a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares, a nivel cardíaco, infartos, a nivel de las piernas, trastornos en la circulación de las arterias de los miembros. A mayor edad, aumentan las probabilidades que suceda un episodio de riesgo cardiovascular. El viernes próximo presentan un estudio sobre la incidencia de esta enfermedad en menores de 70 años. La mujer, la mortalidad está en los accidentes cerebrovasculares. La primera causa es ACV y en los hombres está el infarto agudo de miocardio. Son las dos causas, ¿no? Pero en uno se comporta más el accidente cerebrovascular y en otro el infarto agudo de miocardio. Los factores de riesgo que juegan en ambas enfermedades son los que siempre hablamos, pero el peso de la hipertensión arterial en ambas enfermedades tiene un peso muy importante, es una de las principales causantes. El tabaquismo es el otro. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura a la presidencia en las elecciones del año 2025 en medio de duros enfrentamientos con el actual presidente Luis Arce y además varios sectores de su gobierno. Durante el anuncio, el exmandatario se volvió a mostrar muy crítico con el desempeño de su sucesor en la jefatura del gobierno, al no haber cumplido ninguno de los 13 puntos acordados para la agenda del Bicentenario, prevista para el año 2025, en que el país celebrará los 200 años de su independencia y en el que intentará optar por una quinta elección no consecutiva. Morales dio un paso al costado tras la elección de su antiguo ministro de Economía, Luis Arce, pero las divisiones internas en el seno del MAS han enfrentado a los dos líderes políticos e hicieron que el exmandatario haya optado por presentar una candidatura que compita con la de Arce porque lo han obligado, según dijo en su programa de radio. Esta decisión se da luego de que Morales y sus partidarios hayan enfrentado acusaciones de narcotráfico por parte de la oposición conservadora y de las figuras más cercanas al gobierno de Luis Arce, una situación que ha dividido a su partido. Este fin de semana, Morales volvió a criticar a Arce al señalar que no era un ideólogo del modelo económico, sino un cajero, porque sostuvo que en ese caso hubiera levantado en 3 años la economía de Bolivia, pero que más bien la ha hundido. En tanto, sectores cercanos a Morales impulsan la expulsión de Arce y de su vicepresidente David Choquehuanca, a quienes acusan de traidores. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana la primera edición de MBD Noticias con Josema Caraballo. Que pasen muy bien, hasta luego.